Muchas veces se nos da un llamamiento y decimos, ay, otra vez, o ay, doy clases a los niños en la semana y luego en la primaria se cantan, ¿no? Pero si nosotros recordamos que somos llamados por Dios, hay un poder detrás de eso. Si eres hombre o mujer, el sacerdocio es el poder que aviva este llamado que tienes. Entonces no estás solo, ni es por default, como a veces se puede sentir, y otra vez, porque no hay nadie más, dicen, ¿no? Y hace que esas debilidades que podamos tener nos ayudan a que estemos mejores todavía. Entonces, si una persona no tiene anhelo o no tiene fe, primero tiene que darse cuenta de lo bendecido que es. Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. La fe es una palabra de 2 letras, dijera Jacob Diarte, tu sobrino. Mi sobrino. Y bueno, pues esta fe es el elemento clave de estos capítulos que vamos a ver. Y pues entre las sucesiones de reyes que vemos en esos capítulos, debido a las combinaciones secretas que pues al final nunca se han podido erradicar, el Señor llama a Éter a profetizarle a un Coriantumr que no quiso y luego después ya no pudo detener ese derramamiento de sangre. Y ante tal escena cruenta, Éter nos habla de conceptos tan primordiales como la fe y la esperanza. Bienvenidos al episodio número 48. Por medio de la fe, todas las cosas se cumplen. Éter capítulo 12 al 15. Eduardo, desde el nombre ya me causa mi sorpresa, porque podría llamarse por medio de la fe se cumplen todas las cosas, ¿ok? O por medio de la fe todo se puede, pero no. Cuando algo se cumple es porque ha sido prometido, ¿ok? Entonces tenemos que tener cuidado en pensar que nuestra fe puede hacer cosas, por ejemplo, con las que Dios no está de acuerdo o que no son correctas para nosotros, solamente por tener mucha fe. Podemos tener fe en que vamos a ser sanados, pero a lo mejor no está en los planes de Dios. Podemos tener fe, como decían en la clase de escuela dominical de mi barrio, podemos tener fe en que nos vamos a sacar la lotería sin comprar cachitos, pero pues eso no puede pasar, ¿ok? Y bueno, algo muy importante de la fe es que la fe debe de ser basada en el Señor Jesucristo, y esta fe es la que nos puede llevar a conducir a milagros. La fe es definida como tener confianza en algo o en alguien. Y en el sentido por lo general siempre en las Escrituras, la fe es la confianza que una persona tiene en Jesucristo al obedecerle y al guardar sus mandamientos de una manera constante. Para conducir a la salvación, la fe debe de estar centrada, como todo lo demás, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vamos a empezar con el capítulo 12, que comentábamos ahorita. Para mí Éter es una mezcla entre mormón y moroni, porque junta los libros, los anales, y al mismo tiempo es el que está tratando de hacer el último jalón para rescatar a un pueblo que está completamente caído. Picada, ¿no? Sí, que va en picada. Y bueno, vamos a empezar con el versículo 3. ¿Nos ayudas, Eduardo, por favor, con el 3? Dice, porque clamaba desde la mañana hasta la puesta del sol, exhortando a los del pueblo a creer en Dios para arrepentimiento, no fuese que quedaran destruidos, diciéndoles que por medio de la fe todas las cosas se cumplen. De modo que los que creen en Dios pueden tener la firme esperanza de un mundo mejor, sí, a un lugar a la diestra de Dios. Y esta esperanza viene por la fe, proporciona un ancla a las almas de los hombres y los hace seguros y firmes, abundando siempre en buenas obras, siendo impulsados a glorificar a Dios. ¿Y el 5? Y acaeció que Éter profetizó al pueblo cosas grandes y maravillosas, las cuales no creyeron porque no las veían. ¿Qué mensaje tan más profundo? Hasta en esta ocasión en mi vida
que hemos estado compartiendo estos episodios, Eduardo, me doy cuenta que el último tercio del Libro de Mormón es una historia que se repite 3 veces. Con el pueblo de Nefi, hijo de descendiente de Alma. Uh-huh. Después con Mormón y Moroni y ahora con Éter. En el último cachito del Libro de Mormón, la caída de los pueblos. De pueblos obedientes, de pueblos que prácticamente eran un pueblo de Enoc y después pueblos que se van al otro lado de la ecuación. Y yo creo que eso es específicamente para nuestros días. No van a pasar generaciones, puede pasarnos inclusive a nosotros mismos. Por ejemplo, cuando terminamos la misión, que venimos casi celestiales y de repente entramos a la universidad y nos alejamos completamente de la iglesia. Y digo, ejemplos puede haber muchos, pero yo creo que ese es un mensaje claro al final del Libro de Mormón. ¿Okay? Y me gustaría rescatar unas partes aquí de los versículos del 3 al 5 que leímos, que dice que los que creen en Dios pueden tener la firme esperanza de un mundo mejor. Un mundo mejor a pesar de que sabemos que los últimos días van a ser tiempos más difíciles. ¿Qué entiendes, Eduardo? ¿Cómo podría en tu vida haber un mundo mejor a pesar de lo que hay alrededor de él? Pues recordar la instrucción del presidente Nelson de que mucho va a depender de la visión que yo tengo, ¿no? Si estoy pensando de manera celestial. Y también, fíjate, ese versículo, esa parte me gusta porque también tienes la firme esperanza de un mundo mejor que este. Porque a lo mejor sí está muy mal ¿no? Y dice, aún un lugar a la diestra de Dios. Es decir, tal vez este mundo no se va a corregir, pero tienes la esperanza de que vendrá un mundo mejor cuando ya podamos estar con nuestro Padre Celestial, con nuestras familias, en un mundo mejor que este de ahorita, ¿no? Okay. Un mundo caído. Ese mismo, completamente de acuerdo contigo. Y ese mismo versículo nos dice que las personas que tienen la firme esperanza de un mundo mejor, el lugar a la diestra de Dios, dice que su fe les proporciona un ancla y los hace seguros y firmes, abundando en buenas obras. Entonces, Eduardo, el estado de felicidad o el estado de la esperanza viene del interior, no viene del exterior. Mi señora madre, que es fan del podcast, por cierto, siempre me dice que nadie tiene la capacidad de hacerme enojar más que yo mismo. Exacto. Y una coach mía me dice que nadie tiene la capacidad de hacerme feliz más que yo. Y tomando estos dos ejemplos, creo que el hecho de tener una firme fe y tener buenas obras nos hacen que sintamos que estamos en un mundo mejor. Porque el mundo mejor lo vamos a exteriorizar nosotros a través de alegría, a través de buenas obras. Hay un amigo mío, un amigo nuestro que se llama Enoch. Y Enoch tiene la particularidad de que todo está bien. Siempre todo está bien. Si nos ponchamos, mira el sol, qué bonito está atardeciendo. Y si está lleno de mosquitos, mira, son criaturas de Dios y van a comer. Entonces, él me ha enseñado que debemos de este mundo mejor exteriorizarlo y no estar pendientes de que, oye, hay violencia, hay esto, que eso no se va a quitar y no depende de nosotros. Y sí te aflige eso que pasa, ¿no? Obviamente lo vemos en versículos tanto de Mormón como Moroni. Claro que te duele porque tú estás viendo tal vez familia, vecinos o el mundo en general, pero eso no es el factor que te hace a ti personalmente hacer buenas obras o no. Eso es parte de lo que nosotros tenemos en este campamento de mujeres jóvenes que estuvimos hace unos días. Me gustó porque cuando hablábamos de la libertad, del albedrío, el albedrío no es el poder de elegir, es el poder de elegir entre lo bueno y lo malo.
Y eso, no importa si estás en una prisión, como vimos con varios profetas en el libro de Mormón, no importa si todos alrededor están mal y tú eres el único, eso es algo que tú decides. Así como hablábamos de la actitud, Claro. también el elegir entre lo bueno y lo malo siempre va a estar ahí, ¿no? Y algo que el pueblo eligió es no creer las cosas que Éter les estaba hablando. Y la razón por la que no la creyeron es porque no las veían. Y me hace recordar el ejemplo del discípulo del Salvador que no creía que Jesucristo había resucitado porque no podía ver sus marcas. Tomás. Entonces, muchas veces tenemos la tendencia a juzgar a ese tipo de personas o a este pueblo, pero ¿cuántas veces en nuestra vida tomamos la misma actitud? Si estoy enfermo y tirado en la cama y me van y me dan una bendición, ¿realmente tengo la fe para ser sanado? ¿O no sano porque no veo una mejoría? Tengo un muy buen amigo que su papá le dio una bendición de salud y la bendición decía: te bendigo para que sanes lentamente. Y entonces La de haber hecho así, ¿no? Como... sí, no te puedes apurar, no puedes decir que se apure. ¿Cuántas veces tenemos que estar viendo para poder creer? Y yo creo que cuando vemos las cosas deja de ser fe y se convierte en conocimiento. Y parte de lo que Dios quiere de nosotros es que esa fe exista. La fe da frutos. Para ti, ¿cuáles serían, Eduardo, alguno de esos frutos? Tomando en cuenta esto que mencionas, algo que yo he visto es la paciencia. Porque la paciencia... Para ser curados lentamente. Para ser curados lentamente, que no sea rápido, ¿no? La paciencia es ese atributo que te ayuda a esperar, que te ayuda a... vivimos... El evangelio, si te fijas, va como en contra de todo lo normal, o toda la tendencia. Entonces vivimos en una época donde la gente ahora ya no ve videos, ya ve reels, ¿no? O sea, ya ve videos rápidos, todo es una gratificación instantánea. Y estamos acostumbrados a eso. Hay un libro que empecé a leer que se llama Castigado por recompensas. Y habla de que todo queremos dar una estrellita, queremos darle un premio, pero ¿cuántas cosas estamos dispuestos a hacer sin ver algo inmediato, ¿no? Entonces la paciencia es un fruto de esa fe, como dice ahí, cuando a veces no lo ves, ¿no? Okay. Puedes creer sin verlo todavía. Y lo cual nos lleva a la segunda parte del segundo tema que vamos a ver. Jesucristo nos da una esperanza más excelente. Y ahí, fíjate, entra otro concepto que es como, yo lo veo así como un primo hermano de la fe, o no sé si es parte de la fe, pero es la esperanza, ¿no? Y la prima. Es un poquito difícil de medio separarlos, ¿no? Y la esperanza, fíjate, me gusta mucho en la guía de estudio porque dice, es la expectativa confiada y el anhelo de recibir las bendiciones que se han prometido a los justos. Entonces ahí están emparentados, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de esto en el versículo 6 y 8, por favor. Quisiera mostrar al mundo que la fe es las cosas que se esperan y no se ven. Por tanto, no contendáis porque no veis, porque no recibís ningún testimonio, sino hasta después de la prueba de vuestra fe. Pero por motivo de la fe de los hombres, Él se ha manifestado al mundo y ha glorificado el nombre del Padre y preparado un medio por el cual otros pueden ser partícipes del don celestial, para que tengan esperanza en las cosas que no han visto. Y algo que yo como un buen ejemplo que he visto en mi vida, es en el campo, ¿no? Mi papá ha crecido, cosechado espárrago desde que yo nací. De hecho, cuando yo nací, él empezó. Y entonces algo muy curioso con el espárrago. Por eso te llamas Eduardo Espárrago. Esparragosa, ¿no? Pero algo que me llama la atención es de que cuando tú lo siembras, no ves nada hasta el año, ¿no?
Y entonces, sobre todo en climas desérticos como donde vivimos, tienes que meter mucho fertilizante, muchos nutrientes a este suelo, pero agua. no ves absolutamente nada. Y entonces tú podrías decir, bueno, pues no está pasando nada, pues vámonos, ¿no? O sea, lo que sigue. Pero sí está pasando algo debajo de la tierra. Las raíces que le llaman corona empiezan a nutrirse de cierta manera, empiezan a agarrar ciertos azúcares necesarios para lo que viene después. Entonces, me gusta este concepto donde dice, no contendáis porque no veis. Pues yo no veía nada, veía pura tierra, pero eso no quiere decir que abajo no estaba sucediendo milagros, ¿no? Ok. Muy bien, y después en el versículo 9 dice, por lo tanto vosotros también podéis tener esperanza y participar del don si tan solo tenéis fe. Entonces ahí viene una condicionante, ¿no? Tienes que tener fe para creer en eso que no ves y tienes que tener esperanza para anhelar y pacientemente esperar esas bendiciones que se te han prometido. No sé si tú tienes algún ejemplo que recuerdes de algún profeta que tuvo que esperar una bendición. No sé si te viene alguien a la mente. Pues mira, te quiero contar una experiencia personal. Ah, mejor todavía. Cuando mis papás se unieron a la iglesia, yo tenía 4 o 5 años. Y en ese tiempo a mí se me había diagnosticado con una enfermedad de asma y de alergia al frío. Entonces mis papás tuvieron que quitar alfombras. En ese tiempo se usaban las alfombras en Hermosillo. Hermosillo. Aquí en Hermosillo, ¿no? Y se quitaron las alfombras y se cambiaron los sistemas de enfriamiento de casa. Quitaron las máquinas que hacen hielo y bueno, hicieron muchas cosas. Y a mí me pegaban ataques tan fuertes que ya era necesario en alguna ocasión me llevaron al hospital a que me querían poner una inyección. No me acuerdo bien, ¿verdad? A lo mejor estoy exagerando, pero como una inyección en el corazón para... Okay. No me morí, pero... Bueno. Desde ahí vienen los problemas. Desde ahí vienen los problemas. Entonces, yo me acuerdo y a lo mejor es más un recuerdo de lo que me han platicado. Pero dicen que en uno de los momentos más graves que me querían dar este tipo de inyecciones o este tipo de medicamentos, yo solamente le pedí a mi papá una bendición. Y desde ese momento, cada vez que me enfermaba, yo no quería ir al doctor, quería una bendición. No sé si era el miedo al ir al hospital o era realmente una fe, pero yo siempre he tenido una confianza y una esperanza en las bendiciones del poder del sacerdocio. Y cuando mis hijos se han enfermado, que gracias a nuestro Padre son muy sanos, pero cuando se han enfermado, siempre lo primero que viene a mi corazón es darles una bendición. Y en cuanto a un ejemplo de un profeta, pues se me viene a la mente Lorenzo Snow, cuando tenía el problema de la sequía. ¿Ok? Y entonces él rogaba a Dios por lluvia, pero la prueba de fe de los santos era pagar un diezmo íntegro. En ese tiempo el diezmo era... aunque era una ley reconocida como ley, para los santos no era un mandamiento necesario para entrar al templo. Entonces era más bien como una limosna o como algo, una buena práctica, tal vez. Entonces él recibió la revelación de que si el pueblo pagaba el diezmo de manera íntegra, iba a llover. Y entonces, pues ya conocemos la historia, que llovió, ¿verdad? Que llovió y las cosechas se salvaron y hay muchas películas aquí en YouTube que podemos ver en representación de esa época de la iglesia. Y yo creo que es difícil, o fue difícil para los miembros de aquella época, que eran granjeros 100%, tener que dar el 10% de lo poquito que tenían con la esperanza de recibir. Entonces, nuevamente, si no pasamos o si no pasaban por su prueba de fe, no podían ver los milagros. ¿Tú qué le sugerirías, por ejemplo, a alguien que se siente sin esperanza? Porque, por ejemplo, a veces llegan ciertas situaciones. Te voy a contar algo. Hace como 2 domingos
llegó una persona a la capilla y nos empezó a contar dificultades que él tenía. Sus problemas eran unos problemas que no se podrían solucionar ni con dinero. Entonces, ¿tú qué sugerirías a alguien que está en una situación difícil y no tiene esperanza? O sea, dice, no hay manera pues en que se pueda solucionar esto. Pues mira, en base a la definición que dice de esperanza, entonces el problema de esta persona también es que no siente deseos de recibir las bendiciones. Porque la esperanza es el anhelo de recibir las bendiciones que se han prometido. Hemos compartido en otros episodios que lo primero que tienes que tener es un amor por Dios. Entonces, no vas a sentir un amor por Dios si no te estás dando cuenta de lo bendecido que eres. Exacto. A mí me encanta la sugerencia de Oprah Winfrey, que dice que tenemos que tener un diario de agradecimientos. Y eso es algo que yo siempre le digo a mi hijo mayor cuando lo veo desanimado o lo veo cabizbajo. 3 cosas por las que estás agradecido. Y en esos caminos del seminario a la casa a las 6 de la mañana, le digo, dime 3 cosas por las que estás agradecido. Y le batalla. Y después de que me dice 3 cosas por las que está agradecido, le digo, ¿sabes qué? En este libro leí que tenemos que dar gracias. ¿Okay? Entonces, por favor, mándale mensaje a 3 personas dándole las gracias por algo. Y bueno, me hace caras y saca, pero hasta ahora, sí, hasta ahora. Y ya manda los mensajes. Y yo he podido ver en su vida y en mi vida, cuando escribo mis bendiciones y cuando empiezo a ser agradecido, empiezo a recordar las promesas que el Señor me ha dado. Y empiezo a ver un rayito de luz, y ese rayito de luz es el anhelo. Entonces, si una persona no tiene anhelo o no tiene fe, primero tiene que darse cuenta de lo bendecido que es. Y otra de las maneras de darnos cuenta de lo bendecido que somos es darnos cuenta que el problema podría ser peor. Oye, me quedé ponchado. Pues sí, pero no te volteaste, pues. Oye, me cortaron un brazo. Pues sí, pero no te cortaron los 2, pues. O sea, siempre hay una situación peor. Y sé que suena un poquito medio... Uy, pues qué padre, ¿no? No me cortaron los 2. Pero sí. Pero sí, pues. Sí podría ser. Entonces, esas 3 cosas yo creo que nos pueden servir para poder tener un poquito de esperanza. Ahora, hay mucha gente que no quiere tener esperanza, que no le conviene querer recibir las bendiciones de Dios. ¿Y quién no quisiera recibir una bendición de Dios? Pues alguien que está viviendo en el pecado y que no quiere salir de ese estilo de vida porque le resulta o cómodo o le resulta placentero. Dios no castiga inmediatamente. Me atrevería a decir que de manera personal creo que Dios no castiga en estos días. Yo creo que nosotros recibimos consecuencias de nuestros actos. Okay. Habrá quien piense que sí castiga a Dios y está bien, esa es una opinión personal. Pero hay gente que vende drogas, que mata, que se porta muy mal y le va muy bien. Económicamente le va bien. Por otro lado, tiene una familia que lo quieren, que lo respetan. Y a lo mejor no le conviene tener una esperanza de las promesas de Dios porque aunque hace lo malo, vive bien. Y a lo mejor muere y nunca vemos que le pasó algo malo, ¿verdad? Pero bueno, recordemos que como veíamos en el punto pasado, que el anhelo debe de ser el tener un lugar a la diestra de Dios y no solamente pasársela chipilón, como decimos, aquí en esta vida. Aunque fíjate que ahí creo que aplica también este concepto de lo que no ves. Tú puedes ver a alguien que hace lo malo y le va bien, pero a mí me gustó una frase que dijo una celebridad y dijo, esas personas que se salen con la suya, dijo, puede que no los atrapen, puede que les vaya bien económicamente, pero no tienen paz. Okay. Y entonces dices tú, bueno, pues no le está yendo tan bien porque tú puedes tener
todas las riquezas y lo que quieras, pero si no tienes paz, imagínate qué martirio, ¿no? Ahora, fíjate que agregándole un poquito a la respuesta para terminar, la esperanza es la expectativa confiada. Y la manera en que uno puede desarrollar más esperanza es conociendo los atributos de Dios. Porque, mira, tú tienes un problema, vamos a suponer, no sé, tienes una cirugía y no tienes dinero. Y entonces tú dices, Dios, pues, mándame una maletita con mucho dinero, que sea justo, no te pido más, nomás lo que necesito para que pueda pagar la cirugía. Y resulta que cuando tú tienes esperanza, tú sabes que el Señor tiene todo el poder y Él tiene todo el conocimiento. Y yo lo he visto en mi familia, lo he visto en otros casos, cómo el Señor tiene una respuesta mejor que el maletín de dinero. A veces hay un conocido que conoce a no sé quién, que no sé quién, y entonces gracias a eso tu proceso se acelera, te dan un descuento o 1000 cosas que pueden pasar y resulta que es mucho mejor que el plan que tú tenías, ¿no? Entonces, confiar en Dios y conocer sus atributos te da más esperanza. Ahora, por último, ¿cómo es que el Evangelio te ayuda a poder desarrollar esta esperanza? Me gusta mucho una cita para terminar del elder James E. Faust que dice: la esperanza es confiar en las promesas de Dios. La fe es que si actuamos hoy, las bendiciones deseadas se obtendrán en el futuro. Muchas cosas que platicar, muchas experiencias que contar. Estás escuchando Ven, Síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras. Para fortalecer nuestra fe en estos tiempos de iniquidad en aumento, el Señor ha mandado a su profeta que cubra la tierra con sus templos. Al entrar en la casa del Señor, sentimos el Espíritu de Dios que confirma nuestra esperanza. El templo testifica del sepulcro vacío y de que la vida continúa para todos más allá del velo. En el caso de aquellos que no tienen un compañero eterno, las ordenanzas confirman con poder que toda persona justa recibirá toda bendición prometida. Existe una esperanza sublime. Cuando una pareja joven se arrodilla en el altar para ser sellada, no solo por el tiempo, sino por la eternidad. Existe una grandiosa esperanza para nosotros en las promesas hechas a nuestra posteridad, sean cuales sean sus circunstancias actuales. No hay dolor, enfermedad, injusticia o sufrimiento, nada que pueda oscurecer nuestra esperanza si creemos en nuestros convenios con Dios en la casa del Señor. Es una casa de luz, es una casa de esperanza. Regresamos a Ven, Síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras. Éter 12, del 23 al 29, Eduardo, nos enseña que Jesucristo puede convertir nuestras debilidades en fortaleza. Eso a mí, desde épocas de misión, me explotaba la cabeza y lo comprendo y lo digiero, pero todavía se me hace difícil el llegar a decir, sí, mi fortaleza. Porque normalmente uno fortalece los puntos fuertes para ser más fuerte. ¿Okay? Pero que mis puntos débiles o que mis debilidades sean fortaleza, se requiere un milagro. Y estamos hablando de un libro de milagros, ¿no? Correcto. Todos tenemos inseguridades que nos cohíben. Todos en algún momento nos hemos llegado a sentir menos si nos comparamos con alguien más. Siempre alguien más guapo, alguien menos obeso, alguien con más pelo. Bueno, no sé. ¿Okay? Puros ejemplos que no son de aquí, ¿verdad? Bueno, Moroni, teniendo el registro completo en sus manos, comenta que las palabras del hermano de Jared eran poderosas. Yo creo que se veía reflejado, sí, cómo no, como lo hemos venido hablando, al grado de dominar al hombre al leerlas. Y esto es posible que le haya hecho sentir
pues menos, Claro. de alguna manera. ¿Ok? Sí, porque estás consciente de lo que tú aportas y dices, wow, ¿cómo le hace? Sí, claro. A lo mejor los escritos, leyéndolos, Éter mostraba una fe inquebrantable. Y aunque los escritos no nos dicen que Moroni se haya sentido en algún punto débil, pues en sus adentros, en su experiencia diaria, Claro. muy seguramente él decía, oye, pues Mira, pues, ¿cómo, no? muy fácil. Lee un discurso del Maxwell y dices tú, ay, creo que yo no sé discursar. No sé, o Elder Holland o... Cada quien tiene a alguien. Entonces, y también sabes en qué pasa eso, también en liderazgo, incluso cuando ves a alguien, otro papá, dices tú, qué padre, mira él qué Qué bien padre, lo hace, padre. qué padre. Fíjate que el día de hoy estaba en una reunión de networking y en algún punto de esta reunión todos tenemos oportunidad de dar un speech de 30 segundos. Y por lo general yo realmente... Muchos repiten lo mismo meses. Yo creo un diálogo, busco aflorar sentimientos o presentar números que despierten la conciencia. Pero hoy pasó un compañero y bailó como Michael Jackson. y dijo 2, 3 palabras. Las mató a todos. Y fue como, wow. O sea, yo no podría hacer eso, dije. Y me sentí cohibido. ¿Ok? A pesar de que en el grupo mucha gente me dice, no, Adrián, tú siempre te destacas o algo así. Pero realmente me cohibí al ver la habilidad que a lo mejor a mí me gustaría tener. Tú ni la Macarena y el amigo. No. ahí con Michael Jackson. Humildad aparte. Una de las gracias que tengo es bailar. Es cierto. Bueno, es cierto. dice mi esposa, ¿no? Pero no como Michael Jackson y no enfrente de las personas en 30 segundos donde debo explicar mi negocio. O sea, son nervios de acero esos, ¿no? Pero bueno, a todos nos pasa en algún momento. En algún momento nos hemos sentido menos y son sentimientos normales. Hay que aprender a administrarlos y controlarlos. ¿Nos puedes ayudar, por favor, a leer el versículo 23 y 24, Eduardo? Sí, dice, y le dije, Señor, los gentiles se burlarán de estas cosas debido a nuestra debilidad en escribir, porque tú, Señor, nos has hecho fuertes en palabras por la fe, pero no nos has hecho fuertes para escribir, porque concediste que todos los de este pueblo declarasen mucho por motivo del Espíritu Santo que tú les has dado. O sea, en otras palabras... Tengo buen verbo, pero... Cuando te dicen, está bonita, pues es muy inteligente. O sea, los hicieron fuertes al hablar, pero según él, no en el escribir. A pesar de que en nuestros días pensamos que el libro de Mormón es uno de los libros más perfectos, ¿no? Pero ahí te das cuenta que no es el... Yo creo que él podría ser de que no es... a lo mejor en el talento, en la pericia de poder transmitir lo que ellos quieren. A lo mejor donde él dice que o al momento de él vivirlo, no sentía que se transmitía con el poder que se declaraba, ¿no? Dice, y tú has hecho que no podamos escribir sino poco a causa de la torpeza de nuestras manos. He aquí, no nos has hecho fuertes en escribir como al hermano de Jared, porque le concediste que las cosas que él escribiera fuesen tan potentes como tú lo eres, al grado de dominar al hombre al leerlas. Y esto lo vimos incluso, y lo vamos a ver con el profeta José Smith, que él era muy buen orador, pero muchas de las cartas era Oliver. Oliver era el bueno ahí para escribir y transmitir eso que él no tenía la habilidad, ¿no? Bueno, y hay que recordar que esta parte, aunque viene en las escrituras, es la opinión del autor. Uh-huh. Entonces, Eduardo, muchas personas han llegado al testimonio de que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es verdadera por leer el libro de Mormón. Porque en el momento de su vida en el que lo leen, los ha llegado a dominar, en el sentido de que doblegan su espíritu, cambian sus creencias. Y entonces yo percibo que Moroni está
comparando su vida y está viendo las palabras que escribió Éter, y entonces él cree que no tiene esa capacidad de hacerlo, porque nuevamente los sentimientos tal vez que él tenía en la vida en ese momento, y él no poder tal vez expresar lo mismo a sus compañeros, a sus conciudadanos, lo hacía sentir de una manera cohibido. Inferior. Y fíjate, otro punto importante aquí es, hay que recordar que Moroni está leyendo algo que fue hace 1000 años, ¿no? 2000 años, algo así. A lo mejor tan antiguos como lo es para nosotros el Libro de Mormón. Exactamente. Entonces, cuando habla de las torpezas de sus manos, hay que recordar que, sobre todo en el caso de Moroni, yo me lo imagino escribiendo donde podía, cuando podía. Escondido. Más limitado, escondido. Entonces, claro que va a ser muy diferente a alguien que tiene el tiempo, los recursos, el espacio y lo que sea, ¿no? Y qué curioso, yo no conozco a nadie que haya dicho, leí el libro de Éter y obtuve un testimonio del Libro de Mormón, pero sí personas que han leído Moroni 10:4 y cambia completamente su perspectiva del Evangelio. Habrá que compararlo ya que tengamos la parte sellada, ¿no? Que esa es la... Próximamente, de hecho queremos decir, no es cierto. Pero de ahí lo que quiero resaltar de esto. La perspectiva que tenemos nosotros muchas veces va a estar limitada por nuestros mismos sentimientos y situación actual. Entonces no tengamos, más bien tengamos confianza en que las cosas son mejores de las que creemos que son, tal vez. No te vayas muy lejos, incluso en los comentarios que agradecemos que nos dejan, dices tú, wow, en serio, o sea, en serio pudo llegar a alguien también este mensaje, y pues sí, ¿no? O sea, y de hecho queremos agradecerles los comentarios que escriben. Nosotros, además de este podcast, pues somos papás, tenemos llamamientos, tenemos muchas cosas, y muchas veces el grabar estos videos resultan un poco complicados, son muchos horarios que tenemos que coordinar, y lo hacemos con mucho gusto. Pero cuando estamos en el grado de evaluar, de tal vez decir, ¿le seguimos? ¿No le seguimos? Vienen esos comentarios y uno dice, bueno, realmente llegamos a alguien, y con una sola persona, que a lo mejor fue el staff de los que nos ayudan, o los comentarios, aprendes que no eres tan torpe, tal vez, ¿no? Sí somos torpes, pero no tanto. No tanto. No tanto. Pero bueno, volviendo a la manera en que las debilidades se nos convierten en fortalezas, yo creo que es el proceso por el que Moroni pasa. Él se considera débil al escribir y termina más adelante en los capítulos teniendo una soltura y una destreza como escritor, al grado que logra plasmar promesas que han hecho que millones de personas adquieran un testimonio. Definitivamente. Entonces, sí, tú puedes tener debilidades y sí, se ve muy bonito, pero aquí en el Libro de Mormón, el autor mismo de estos capítulos es un testimonio vivo de esta promesa, que las debilidades se convierten en fortalezas. Así es, y el 25 dice, continuando, dice, también has hecho grandes y potentes nuestras palabras, al grado de que no las podemos escribir. Así que cuando escribimos, vemos nuestra debilidad y tropezamos por la manera de colocar nuestras palabras. Y temo que los gentiles se burlen de nuestras palabras. Sí, hay mucha gente que considera que el Libro de Mormón fue escrito en nuestros tiempos y que fue un invento de José Smith. Y se burlan de las palabras, ¿no? Sin embargo, yo creo que el testimonio mismo que nos puede dar con el espíritu correcto leyéndolo nos puede decir la verdad. Sí, y a mí lo que te comentaba antes de empezar, tengo un manuscrito y tengo una persona que me ayuda a corregir, y entonces te marca con rojo cuando hay un error, y entonces de repente ves unos párrafos mucho más rojos y dices, ves tu debilidad y ves cómo tropiezas en la manera de colocar palabras. Ahora, esto no nomás se aplica a eso, se aplica en muchas otras cosas en nuestro día a día. Y yo creo que todos tenemos como esa mezcla, ¿no? De
de fortalezas y debilidades, ¿no? O sea, cada quien lidia con eso. Sí, me gusta mucho una pregunta que viene aquí que dice, ¿cómo podemos servir a pesar de esas limitantes que nosotros creemos que tenemos o que tenemos? Pues teniendo la esperanza de que en ese trayecto, en ese transcurso que duremos, por ejemplo, en algún llamamiento, podamos mejorar. Creo yo que todos estamos muy conscientes de quiénes somos y qué sí sabemos hacer y qué no. Por ejemplo, algo que se me ha hecho muy curioso a mí es de que hace algunos años yo decía, yo batallo mucho servir a los jóvenes porque siento que no conecto con los jóvenes. ¿Cuál es el llamamiento que más he tenido? Con los jóvenes. O sea, más que todos. Uh-huh. Y todavía lo sigo teniendo ahorita, estoy con los jóvenes, pero he aprendido cómo el Señor, cuando tú decides servir a pesar de, Él magnifica ese esfuerzo que tú traes a la mesa y lo hace mucho más de lo que normalmente tú lo podrías hacer por ti mismo. Claro. Me llama mucho la atención, Eduardo, la combinación del versículo 25 con 26, porque dice Moroni, temo que los gentiles se burlen. Uh-huh. Y le dice el Señor, los insensatos hacen burla. O sea, sí se van a burlar, pues. Y no voy a evitar que existan burlas. Uh-huh. Mas se lamentarán. Y mi gracia es suficiente para los mansos, para que no saquen provecho de vuestra debilidad. Esa frase de mi gracia es suficiente es para enmarcarla, ¿no? Y bueno, versículo 27 ya es la escritura que todos conocemos. Si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. O sea, sí realmente existen debilidades en nosotros y muchas veces no las vemos, nos creemos muy fuertes, como el pueblo nefita cuando estaba bajo el mando del capitán Moroni, que tenía las ciudades laterales o las orillas fortificadas, pero el centro lo tenía débil. Muchas veces no nos damos cuenta hasta que llega un ataque directamente a nuestro centro más protegido. Y dice el 27, doy a los hombres debilidad para que sean humildes, y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí, porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Ok. Yo creo que ese si los hombres vienen a mí, es decir, yo puedo quedarme en mi zona de confort, pues, y no, solamente quiero servir de tal manera, ¿no? Por ejemplo, en el liderazgo. Pero cuando tú te acercas al Señor y tienes un corazón dispuesto y decir, a donde me mandes iré, uh-huh. Va a quedar en el reflector qué es lo que te falta. Y entonces el Señor, en vez de restregarte y pegarte en la herida, te dice, bueno, pero mi gracia, ese poder habilitador que viene cuando nosotros obedecemos los mandamientos, va a ser suficiente, porque con eso vamos a incrementar lo que tú tienes y vas a tener más luz de la que normalmente tienes. Por eso es la importancia, Adrián, de ser llamados por Dios. Muchas veces se nos da un llamamiento y decimos, ay, otra vez, o ay, doy clases a los niños en la semana y luego en la primaria se cantan, ¿no? Pero si nosotros recordamos que somos llamados por Dios, hay un poder detrás de eso. Si eres hombre o mujer, el sacerdocio es el poder que aviva este llamado que tienes. Entonces no estás solo, ni es por default, porque como a veces se puede sentir, y otra vez, porque no hay nadie más, dicen, ¿no? Y hace que esas debilidades que podamos tener nos ayudan a que estemos mejores todavía. Yo siempre he estado agradecido con Dios por el hecho de haberme llamado como un obispo joven a los 27 años. Y yo veía en el barrio y veía a 15 hermanos más que fácilmente podían hacer un mejor trabajo. Y yo siempre he dicho que sigo aún casado
y amo de una manera más plena a mi esposa gracias a que pude servir a una edad temprana en un llamamiento en donde pude escuchar situaciones que en el futuro me hicieron tomar decisiones adecuadas y no caer tal vez en algunos errores. Y continuando con la narrativa de este capítulo, recordemos que el principal miedo que tenía Moroni era que los gentiles se burlaran de él. Y entonces el Señor lo consuela diciéndole: le voy a mostrar a los gentiles sus debilidades. No te preocupes. Ellos también van a tener. Dice, y les mostraré que la fe y la esperanza y la caridad conducen a mí, la fuente de toda rectitud. Y ojalá, Eduardo, que al final de nuestra vida o al final de nuestra prueba podamos testificar como lo hace Moroni en el versículo 29. Y yo, Moroni, habiendo oído estas palabras, me consolé. Qué padre, porque él entendía que no tienes que estar libre de debilidades para ser un buen discípulo, para ser alguien útil en la obra del Señor. Él aprende que esos atributos de la fe, la esperanza y la caridad es lo que por cierto van en orden ascendente, ¿no? De más fácil a más difícil. Realmente podemos encontrar consuelo y decir, bueno, yo batallo con esto y a lo mejor es algo que toda la vida, como decía Pablo, ¿no? En su aguijón en la carne, pero precisamente esto me mantiene a raya, me mantiene con los pies en la tierra, y entonces lo que yo voy a pedir no es de que se me quite este problema, sino que el Señor me dé paciencia para poder servirle, serle útil a pesar de, ¿no? Así es. Y hay una frase que dice: haré que las cosas débiles sean fuertes. Y es muy curioso. Cuando tú quieres que un músculo crezca, tienes que lastimarlo. O sea, cuando, no soy un experto en pesas, ¿verdad? Pero cuando empiezas a levantar pesas, te duele el músculo. Uh-huh. Y ese músculo, ese dolor, son fibras que se tienen que romper. Y en la cicatrización de esas mini fibras rotas es que el músculo crece. Uh-huh. Entonces, un músculo desarrollado es un músculo lleno de mini cicatrices. Dañado, dolido, adolorido, trabajado, pero también descansado. ¿Okay? Entonces, no creamos que esa transformación de la debilidad a la fortaleza va a nacer de la noche a la mañana. Como cuando padres estamos escuchando que los niños están gritando y están haciendo un escándalo. Padre, dame paciencia. No significa que los niños se van a portar bien. Significa que mi tolerancia a esos gritos va a cambiar. O significa que voy a tener la calma para ir, pedirles que se calmen 1, 2, 3, 10, 20, 40, 100 veces y no me voy a desesperar porque no me obedecen. Entonces, decía un hermano en la escuela dominical, tenemos que tener cuidado con lo que pidamos, porque si pido más paciencia, a lo mejor el Señor hace que mis hijos sean más gritones para que yo pueda desarrollar esa paciencia, para que el músculo se dañe, cicatrice y crezca. Creo que sucede igual. Oye, ya que le agarraste la onda de luego ya son adolescentes y ahora es otro tipo de paciencia. Bueno, niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes. Pero fíjate, grandes. Con este ejemplo que pones del músculo, quiero regresar a lo del espárrago, porque pasa algo bien curioso. Cuando el espárrago, la planta crece, empieza a tener un follaje muy, muy bonito, muy grande. Y justo ahí tienes que cortarlo. Y luego tienes que quemarlo para evitar que queden hongos y bacterias y cosas así. Entonces, se me figura tipo grosellero el asunto de decir, oye, pero ya que estoy en lo mejor aquí, me mandas hasta abajo, ¿no? Entonces, creo yo que otra vez, a medida que entendamos la relación que tenemos con Dios, que Él en su naturaleza nunca puede buscar lo malo para nosotros.
está en contra de... Es imposible porque está en contra de lo que Él es, ¿no? Porque Él nos ama con un amor perfecto. Entonces podemos tener paciencia en este trayecto que dices tú de ir formando ese músculo espiritual, ¿no? Y como dice mi sobrino, recordar que la fe es una palabra De 2 letras. de 2 letras. Porque no podemos, en un músculo sin desarrollarse, imaginarnos que vamos a estar así fortachones si no tenemos esa fe. Exactamente. Okay. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado en este episodio 48. Y si llegamos hasta aquí y pueden ayudarnos en los comentarios, pues ¿qué te parece si ponemos sí, definitivo. El emoji del bracito fuerte y que podamos ver a través del ojo de la fe? Les recordamos que el escucharnos, aunque nos hace muy felices, no reemplaza el estudio de las Escrituras, su estudio familiar y sobre todo el buscar la guía del Espíritu para encontrar la verdad en estas cosas. Muchísimas gracias, Eduardo. Así es, nos vemos hasta la próxima. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.